santas benditas, lirios nevados de nuestro suelo, soles radiantes de nuestro cielo, Alodia y Nunila, Puebla y Huéscar, son todas para ensalzaros, liras de oro, y para amaros pecho sonoro, de encendido corazón. Flores puras de la sagra, que el jardinero divino a su jardín trasplantó. Vuestro perfume celeste cual rocío diamantino, los rosales de las almas encendió. Claveles rubicundos de martirio poned en nuestra senda por cada abrojo un lirio. Guiadnos hasta Dios, palomas de la sierra, santas de nuestra tierra, nuestro canto triunfal llegue hasta vos. Santas benditas lirios nevados de nuestro suelo, soles radiantes de nuestro cielo, Alodia y Nunila, Puebla, Huéscar, es toda, para ensalzaros, lira de oro y para amaros pecho sonoro, de encendido corazón. Vivan las santas benditas. Esta es una antiquísima oración dedicada a las santas, Alodia, traducida también como Alicia, y a su hermana Nunila, también llamada como Nuria, dos santas mártires fallecidas en los finales del año 851, en Córdoba, España, bajo el gobierno de los reyes arábigos que dominaban la península ibérica. Estas dos jovencitas, adquirieron gran fama e importancia porque a pesar de su corta edad, fueron las dos primeras mujeres, en realidad niñas mártires, pertenecientes al listado de los santos mozárabes martirizados entre los años 850 al 859 en el reino de Córdoba. El martirio de estas dos primeras jóvenes mujeres, fue seguido un mes más tarde, por las dos siguientes damas de la fe en ser martirizadas, las santas, Flora y María de Córdoba. Aunque quizás lo más relevante de estas dos santas, no sea ni su gran juventud, ni su gran belleza, porque ambas murieron siendo apenas poco más que unas quinceañeras, de muy buena estirpe. Estas chicas fueron procesadas y condenadas a muerte, por declarar bajo juramento el ser cristianas, lo que apenas fallecidas, las hizo ser declaradas vírgenes mártires de Cristo. Pero quizás lo que más llama la atención en las actas martiriales de Alodia y Nunila, es que ellas fueron traicionadas por una conspiración familiar, hecha por tíos y primos de ellas, las cuales eran personas que las conocían desde que eran unas niñitas, y que conocían acerca de la gran joya que eran estas bellas muchachitas. Dulces, caritativas, silenciosas y serviciales, pese a lo cual pesó mucho más para sus familiares, el hacerlas a un lado, usando como pretexto la fe de ellas, con tal de despojarlas de sus posesiones y herencias. Aún así, estas valerosas y piadosas muchachitas, que rezaban de memoria el santo oficio en latín, pasando sus días realizando actividades caritativas para el bien de su prójimo, sin importar su credo, ni raza, ni condición, fueron mucho más loables, porque ellas no levantaron ninguna palabra de condenación en contra de sus acusadores, sino que aceptaron con tal fortaleza sus martirios que de sus bocas solo salieron palabras de perdón para sus acusadores y para sus condenadores. Y palabras de alabanza y adoración a Dios. Estas muchachitas vivieron en tiempos oscuros, en los principios del siglo IX, en una Hispania bajo dominio extranjero, en donde era un delito el ser cristianos. Aunque lo más notorio con respecto a ellas, es que fueron traicionadas por ambiciosos familiares con el fin de quedarse con las herencias de estas dos santas, por lo cual, las delataron para ser martirizadas. La situación del cristianismo en la península ibérica había sido una persecución total entre los años 50 hasta el 313, por parte del Imperio Romano. Mientras que desde el año 313 hasta el 476, el cristianismo imperante en toda la Hispania ibérica fue el catolicismo romano. Posteriormente, entre el 477 hasta el 725, el reino de los visigodos apoyó al cristianismo romano, aunque también permitieron filosofías orientales como por ejemplo el arrianismo, junto a otras corrientes filosóficas. Sin embargo, luego del año 725, todo el sur de la península ibérica fue invadido por las hordas arábigas que, aunque en un principio permitieron a los pobladores el continuar practicando el cristianismo pero en forma privada, posteriormente al ir avanzando en el siglo VIII y llegar hasta el IX, los emires o reyes arábigos fueron restringiendo el cristianismo.
de tal forma, que se presentó una serie de condiciones impuestas por la autoridad mozárabe a los dos pueblos sometidos, cristianos y judíos, lo que fue empeorando el clima de convivencia. Estaban obligados a diferenciarse de los conquistadores árabes en el vestido y en el calzado, imponiéndoseles una forma especial de peinarse para que pudieran ser reconocidos, tenían prohibido el uso de armas, no se les consentía el construir casas de más altura que las de los conquistadores, no podían usar caballos sino solo mulas y burros sin sillas de montar ni estribos, los cristianos no podían casarse con mujeres de la estirpe árabe, aunque sí se permitía la situación contraria y aunque la mujer podía seguir practicando, sin problemas, su religión cristiana, los hijos debían tener la fe arábiga una vez alcanzada la mayoría de edad, fijada para los 14 años de edad. El problema fue que muchos de los niños, educados por su madre desde la infancia como cristianos, siguieron siéndolo en secreto, como ocurrió con las hermanas Nunila y Alodía, lo que les llevaría al suplicio por infringir la ley. En ese contexto, en el cual cobró protagonismo la acción de un grupo cristiano minoritario, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en su llamado para la depuración y la defensa de su identidad. Para el caso de las mujeres mártires, se pone en primer plano, las múltiples herencias culturales y religiosas de las hijas de matrimonios mixtos que chocaban contra las férreas normas que ordenaban el parentesco en la casta mozárabe. La coexistencia en paz, durante los primeros años de los mediados del siglo VIII, derivó en un clima de tensión y enfrentamientos que desembocó en el sacrificio martirial de 38 hombres y 10 mujeres, entre los años 850 al 859, produciendo una ruptura de lo que aparentemente, hasta el momento era una convivencia tranquila, así como una emigración masiva de mozárabes a los reinos cristianos nortinos de Asturias, de León y Navarra. El resultado sería la condena a la pena capital de medio centenar de cristianos que fueron ejecutados por orden del emir, de los que una cuarta parte eran individuos socialmente pertenecientes a la casta de los conquistadores, que habían practicado el cristianismo en secreto, a causa de la discriminación que se vivía. Malos tiempos corrían para los mozárabes en los territorios cordobeses. Muchos sacerdotes, entre ellos el propio San Eulogio, ingresaron entonces en prisión. Ya para principios del siglo IX, bajo el gobierno de Abdemarnan II, se emitieron nuevos decretos que coartaban la libertad de los cristianos, por ejemplo aquellos católicos que ejercían algún cargo en la administración del Estado, fueron apartados de sus puestos, llegándose a una situación muy tensa que daría lugar a medidas drásticas por parte del emir, las cuales se hicieron más restrictivas con la subida al trono de Muhammad I, en el año 852, el cual ordenó el cumplimiento de la cláusula relativa a la prohibición de construir iglesias, decretando destruir las recientemente construidas y derruir todas las mejoras que se habían hecho sobre los edificios antiguos. Sin embargo, en un principio, el movimiento martirial cordobés no tuvo el respaldo de toda la comunidad cristiana, y pronto se formaron dos tendencias. Por un lado, los partidarios del martirio y, por otro, los que lo rechazaban intentando buscar el consenso con las autoridades arábigas. Aunque existe un antecedente de este movimiento martirial, fechado poco después del año 822, en el que fueron martirizados dos laicos por confesar su religión, los santos Adulfo y Juan, junto a un sacerdote cristiano de la Basílica de San Acisclo, llamado San Perfecto, que culminaría varios meses después, cuando al negarse, ante el cadí, o magistrado, a retractarse de sus blasfemias, fue sentenciado a muerte en una ceremonia pública al otro lado del Guadalquivir, en abril del año 850. Un hito importante en este episodio histórico fue el concilio convocado por Abd-al-Rahman II, en el verano del año 852, presidido por Recafredo, obispo metropolitano de Sevilla, y en el que el exceptor Gómez Guraba como representante del emir. Ambos estaban en contra de los mártires y pidieron a los obispos asistentes que prohibiesen a las comunidades cristianas el respaldar los martirios, bajo pena de encarcelamiento.
El obispo de Córdoba, Saúl, se definió por la defensa de los mártires, mientras que el exceptor los censuró por desafiar, sin necesidad, a los conquistadores, provocando una verdadera persecución contra la Iglesia, acusando a los que los defendían, entre ellos a San Eulogio de Córdoba, a quien consideraban el principal instigador de los martirios. Por su parte, la Iglesia católica, por medio del concilio, condenó pero no reprobó las confesiones de fe. Aunque sí prohibió que los católicos imitaran a los mártires en el futuro, pero no condenó la profesión de fe llevada a cabo hasta el momento, tampoco no censuró a los condenados por los gobernadores, o cadíes. El esquema general de actuación de los mártires voluntarios fue el siguiente. Nacidos, normalmente, de un matrimonio mixto entre árabes con cristianas, o bien educados por algún familiar cristiano, en muchas ocasiones una mujer, huyen de su domicilio para refugiarse en alguno de los monasterios de las cercanías de Córdoba o en domicilios de mozárabes particulares. Son denunciados por funcionarios del gobierno, y llevados ante el cadí, que les da un plazo para que se retracten, transcurrido el cual, se ordena su ajusticiamiento en el caso de no haber arrepentimiento por parte del cristiano. El delito en que incurrían estos mártires era doble en la mayoría de los casos: por un lado, la blasfemia y la apostasía, ambas por sí mismas, se castigaban con la muerte por decapitación. Y en cuanto al trato que se dio a los cadáveres, este fue triple en términos generales. La mayoría, después de ser decapitados, fueron colgados para, al cabo de unos días, quemarlos y arrojarlos al río Guadalquivir. Otro buen número de ellos quedaron abandonados en el mismo lugar de la muerte para que fuesen devorados por perros vagabundos y por alimañas. Por último, los menos, fueron arrojados al río. Para el caso de las santas Nunila y Alodía, ellas fueron acusadas de apostasía, que consiste en la negación, renuncia o abjuración pública de la fe de los conquistadores. Las dos acababan de entrar en la adolescencia, por lo que intentaron apartarlas del cristianismo, primero con amenazas, luego, poniéndolas en la alternativa de escoger entre regalos, riquezas y nobles casamientos, o por el contrario, serían castigadas hasta la muerte. Como todo resultó inútil, fueron entregadas a unas piadosas mujeres arábigas, para que por separado, las adoctrinasen para conseguir su conversión, aislándolas simultáneamente de todo trato con los cristianos. Y cuando todos estos medios fracasaron, se consumó la amenaza de muerte. Las santas, niñas, nacidas en Adahuesca, cerca de Barbastro, perteneciente a Huesca, hacia el año 230, presentan una compleja trayectoria en su culto y en la apropiación de sus orígenes. La historia de su martirio, ocurridas entre los días 21 al 22 de octubre del año 851, no fue debido a una persecución de los musulmanes, sino a las denuncias de su tío paterno, probablemente apoyado por primos de estas santas, las que, siendo hijas de un matrimonio mixto entre un funcionario del gobierno y una cristiana, habían sido educadas por la madre, como cristianas, y habían quedado huérfanas, primero de padre y luego de madre. Al tener una gran fortuna, porque eran las herederas únicas de sus padres, cobra sentido el afán del tío paterno en denunciarlas a la autoridad para quedarse con todos sus bienes, ya que las leyes vigentes obligaban a los hijos a seguir la fe del padre de familia. Las autoridades de la Barbitanilla no hacen mucho caso de las denuncias del tío, que insiste en instancias superiores, hasta que, negándose a abandonar el cristianismo, son decapitadas en el lugar donde se alza la catedral de San Pedro el Viejo, en Huesca, después de haber estado en prisión en la fortaleza de Alquésar. Los cuerpos de las santas fueron sepultados en una sima, de la que fueron sustraídos por un vecino, el que las llevó hasta el monasterio de Leire, en el reino de Navarra, hasta donde había llegado la fama del martirio de las santas. Este vecino, llamado Auriato, había tenido una locución, en la que se le revelaba el lugar exacto donde encontrar los cuerpos santos. Clandestinamente trasladó los cuerpos hasta el monasterio de Leire, en donde las reliquias de las santas recibieron culto en Leire, en Navarra, y estuvieron depositadas en una arqueta hispano-árabe, de marfil, por casi 1000 años, hasta 1672.
Para esos momentos, el culto se centraba en la fecha del 21, 22, como fiestas principales, aunque también tenía fiestas en finales del mes de octubre. Y el 18 de abril, por ser la fecha del traslado de las reliquias de las santas, en que se hacía una romería que reunía 20 pueblos, más la presencia de los reyes para tiempos tan próximos al martirio, como el año 876, es decir a lo más a 25 años de la muerte de las santas. En esta misma ciudad de Leire, tuvieron lugar dos de los milagros que han configurado el ritual. La curación del rey García en el año 1051 en el santuario, y mucho más tarde, en el año 1672, con motivo de una larga sequía, que se organizó una romería de los pueblos navarros a Leire para implorar la lluvia por intercesión de las santas. El prior del monasterio, Antonio de la Reque, revestido con sus ropajes litúrgicos, sacó un fragmento de hueso de la arqueta y fue seguido de los devotos de las santas, hasta la fuente llamada de las Vírgenes, y siguiendo un ritual muy extendido en las coronas de Aragón y León, pero no exclusivo de ella, moja la reliquia en la fuente y en aquel caso, la reliquia goteó sangre. Este prodigio se complementó con el comienzo de las lluvias. Con este hecho, las reliquias de las santas se convierten en el centro de la devoción, de modo que empezaron a mermar porque todos los pueblos e incluso particulares, querían tener un fragmento de ellas. Finalmente, el mismo monasterio pide a la Santa Sede que se prohíba extraer reliquias bajo pena de excomunión, en 1672. Sin embargo, Adahuesca, el pueblo natal de las santas no tenía ninguna reliquia y desde 1650 intentó una y otra vez que se les devolviera alguna parte de las reliquias, que habían adquirido tanta fama en aquel siglo. El monasterio del Salvador de Leire siempre se negó a ello, hasta que el abad Roberto de Ulsurrún, en 1671, cayó enfermo durante una peste que se consideró como un castigo a su negativa para devolver parte de las reliquias a Adahuesca. Hizo pues una promesa si curaba de la enfermedad y una vez sanado, cumplió su promesa el 1 de septiembre del año 1672, con una procesión en la que todos los pueblos por donde pasaban se unían a la celebración, y en el monasterio cisterciense de Casbas, se operó la curación de una monja paralítica al ser tocada con las reliquias. La historia de las santas Alodia y Nunila, se inicia hacia el año 825, cuando un importante y eficiente hombre cristiano, descendiente de la antigua casta de los visigodos, es llamado a participar en la administración de la Casa de Gobierno de Adahuesca, que se encontraba bajo el dominio de los gobernantes arábigos orientales, por lo que inmediatamente él se convirtió a la fe de los conquistadores, pasando a llamarse Ben Molit. Este hombre inmediatamente tomó por esposa a una bella doncella cristiana que él ya admiraba desde antes, proveniente de muy buena familia, natural de Bétors. Ambos se fueron a vivir a una espléndida casona en el centro de Adahuesca, siendo algunos años más tarde, padres de dos hermosas hijas, la mayor Nunila, y la menor Alodia, que nacieron en una casa ubicada en la actual plaza principal del pueblo, junto a la iglesia mayor en el poblado, más concretamente en el solar, que actualmente incluye a los terrenos en donde se emplaza la parroquia, que incluye una iglesia dedicada a estas santas, junto a un antiguo pozo con aguas consideradas milagrosas. El caso fue que la religión cristiana, herederas de su madre, prevaleció en la educación de las dos muchachas, frente a la que profesaba su padre, llamado Ben Molit, contraviniendo, así, la legalidad del momento que dictaba pena de muerte en estos casos, porque todos los hijos en un matrimonio debían profesar la religión del padre. Tras quedar huérfanas de padre, la madre junto a las niñas, debieron soportar la presencia en su casa del hermano de su padre, y de los hijos de este, primos de Nunila y Alodia, todos los cuales intentaron inculcar en esta familia la fe de los gobernantes orientales, sin éxito alguno.
Ya fallecida la buena madre cristiana de las dos jovencitas, el tío de las muchachas, deseoso de quedarse con todos los terrenos y propiedades heredadas de su padre por las jovencitas, simuló el estar indignado ante la tosudez de las niñas de no querer apostatar a Cristo, por lo que denunció el caso ante el emir local, llamado Jalaf, encargado de administrar justicia en Adahuesca, a nombre del rey arábigo, llamado Muhammad I. Fue así como el magistrado Jalaf intentó también convencer a Nunila y a Lodía para que ellas cambiaran su religión renunciando a Cristo. Pero, compadecido ante la escasa edad de las niñas, pues a lo más ambas eran apenas unas quinceañeras, y por tanto no podrían ser un peligro para el Estado cordobés, por lo que sin ánimo de infligirles ningún castigo, las devolvió a su casa. Al parecer, el funcionario no encontró ningún delito en ellas, porque no infringían la ley del emir, ellas no misionaban, ni profesaban pública y abiertamente su amor por Cristo, su delito era el ser practicantes del cristianismo, pero en el silencio, en la oración constante, en el rezo del Santo Salterio, el precursor del Santo Rosario, y en especial, en la ayuda fraterna a los pobres y enfermos. Pero tampoco se las podía acusar de ser favoritistas en la caridad solo con sus correligionarios cristianos, porque también ellas ayudaban a personas caídas en desgracia, que profesaban otras religiones. Por tanto, las muchachas eran, por decirlo de otra forma, buenas samaritanas, y sin discriminar con quién, porque practicaban la caridad y la bondad cristianas, con todos en general, sin considerar raza, edad, credo, ni condición alguna. Todos estos antecedentes fueron muy bien considerados por la justicia del magistrado Jalaf, el que emitió un muy buen informe de ambas muchachitas. Entonces, el tío paterno de Nunila y Alodía, desairado ante este revés, decidió recurrir a instancias superiores, para lo que se hizo acompañar con otros acusadores, entre los cuales muy probablemente estuvieron sus propios hijos y la servidumbre que atendían a las muchachas, procediendo llevar el caso ante Sumail, el emir mayor de la región de Huesca, quien procuró persuadirlas por la fuerza inútilmente. Como el pariente, esperando quedarse con todas las propiedades de las niñas, que no eran pocas, porque el padre de ellas había adquirido propiedades tanto en la ciudad como en los campos, lo que lo motivó para insistir para que se cumpliera la ley que obligaba a ejecutar a todo cristiano que declarara públicamente su fe en Cristo, desdeñando la fe de los conquistadores. Sumail quiso ganar tiempo enviándolas por separado a casas de reconocidos súbditos fieles al Emirato de Córdoba, en donde las niñas permanecerían por 40 días. El tema es que ambas muchachitas, a pesar de las amenazas, de los golpes y los malos tratos, se mantuvieron fieles a Cristo, profesando su fe en silencio, orando, repitiendo a los salmos y fragmentos de las Santas Escrituras. Lo cual, las puso en graves aprietos porque esta vez el número de los testigos aumentó, lo que unido a todos los testimonios entregados por el tío, y los familiares de las muchachitas, ejercían una gran presión sobre el emir Sumail, el cual dudaba acerca de la situación de las muchachitas porque eran demasiado jovencitas, apenas pasaban de los 15 años. Mientras que su actitud de humildes, silenciosas y bondadosas, causaron sorpresa y admiración entre muchos de aquellos que las retuvieron durante los 40 días. La situación es que ambas chicas se mantuvieron como un espejo una de la otra, nadie las podía sacar de sus silencios, de sus rezos, de sus ayunos, y de su actitud dócil, a pesar de los golpes y humillaciones, situación que sin profesar ni gritar abiertamente su amor a Cristo, las hizo ser un mejor ejemplo aún de lo que significa el ser un verdadero cristiano. Lo que causó que el tío de las jovencitas debiera presionar al emir, el cual frente a tantos testigos de los hechos, no tuvo más remedio que decretar la muerte para ambas hermanas. En el cadalso, Alodía pidió como último favor, el poder ver a su hermana. El emir se lo concedió y las volvió a llamar ante él ofreciéndoles, primero el mantener todos sus bienes heredados y luego, una última oportunidad para que apostataran a Cristo con el fin de eludir la pena, prometiéndoles incluso que, cuando todo hubiera pasado, podrían volver al catolicismo facilitándoles, si fuera preciso, el escapar a las montañas que habitaban sus correligionarios en la clandestinidad.
Desafortunadamente, las futuras santas ya parecían el estar fuera de este mundo, sin aceptar ningún engaño. Hasta el último momento, el emir Sumail dudó acerca de este caso, pero acosado por las leyes, por los familiares de las muchachas, y por los funcionarios más radicales dentro de la magistratura, se vio obligado a cumplir la sentencia de muerte, única salida legal. Las reos fueron presentadas públicamente y trasladadas al Tosal de las Forcas, actualmente llamado el Cadalso de las Mártires, en Huesca. Durante su ejecución el verdugo titubeó y por 3 veces preguntó qué debía hacer, porque hasta este momento, solo se habían ajusticiado a varones, muchos de los cuales eran unos ancianos. Ellas eran las primeras mujeres en pisar el cadalso, y eran tan solo unas niñitas, por lo cual, las santas, con el fin de ayudarle en su triste cometido, se recogieron el cabello. Miraron al cielo y entregaron sus almas al Señor, falleciendo primero Nunila, por lo que Sumail propuso, nuevamente, la salvación para Alodía, la cual aún estaba viva pero que no le contestó, porque solo oraba al Señor. Por lo que fue inmediatamente ejecutada por decapitación. Los cuerpos que a pesar de quedar expuestos en la explanada de las Forcas, a la depredación por roedores y alimañas, estaban intactos, por lo que fueron trasladados al barrio mozárabe o cristiano, procediendo a ser depositadas en un pozo, que se encontraba junto a una mezquita que más tarde, se convertiría en la iglesia de San Salvador. Al poco tiempo comenzaron a vislumbrarse unas luces que emanaban del pozo mencionado, por lo que se procedió a montar guardia con el fin de que los cristianos no robaran los cadáveres, cosa que al parecer intentaron, por lo que Sumail ordenó su traslado a un sitio desconocido. Cuando Alfonso III, del Reino de Asturias, envió en el año 883, una expedición a Córdoba para recogerlas junto al cuerpo de otros mártires, lo que encaja perfectamente en la política de este rey, considerado el primer monarca feudal de la Edad Media. Y que le otorgó gran importancia a los monasterios, desde los cuales se escribe la historia, y si tienen reliquias tienen más importancia aún. Las noticias del martirio llegaron a Navarra, donde sus reyes se interesaron vivamente por conseguir los restos de las santas que seguían en paradero desconocido. Un tal Auriato, que vivía en un lugar cercano al monasterio de Leire, el que tuvo una visión en la que se le ordena marchar a Huesca para llevar las reliquias al monasterio navarro. Entra en esa ciudad disfrazado de comerciante y, ayudado por cristianos oscenses, traslada los cuerpos a San Salvador de Leire, durante el reinado del rey de Pamplona, Íñigo Arista. El episodio está relatado en los mismos años del suceso por San Eulogio de Córdoba, que lo inserta en su Memorial de los Santos en medio de los mártires cordobeses, citando que el caso de las santas Alodía y Nunila le es dado a conocer por San Venerio, obispo de Alcalá. Datos de estos documentos más antiguos datan del propio tiempo del martirio, en el año 851, cuando se produjo el martirio de estas santas hermanas. Posteriormente, en el año 1097, el rey castellano Pedro I, dona a Leire una mezquita en Huesca junto a San Pedro el Viejo. Esta mezquita tendría que, tras ser consagrada como la iglesia de San Salvador, el patrón de Leire. A partir de entonces, en el monasterio se produjeron 2 milagros, el primero fue la curación del rey García Sánchez en 1051, que acudió muy enfermo a Leire para encomendarse a las santas, y el otro en 1638, cuando tras una larga sequía se organizó una romería para implorar a las niñas santas la lluvia. Según la tradición, el prior tomó un fragmento de un hueso y lo sumergió en la fuente de las vírgenes, lo sacó goteando sangre, y en ese momento comenzó a llover. Desde ese momento la devoción por las santas se extendió y todos los pueblos, especialmente en Aragón, León y Navarra, querían tener una reliquia de ellas. A pesar del tiempo, aún existen otros puntos de España que pretenden ser cuna de estas santas mártires, tal como Huéscar, en Granada, Besares, en La Rioja, e Iscar, en Córdoba, existiendo, además, otros pueblos medievales que también las reclaman como suyas, tal como Torres de Barbués, en Huesca, Oca, en La Rioja, y La Valdoncella, en Zaragoza.